Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en este podcast Psicología en Tiempo de Redes. Mi nombre es Elizabeth Alfaro. Quiero entrar en contexto y para eso voy a echar mano de una novela bastante antigua. Esta novela fue publicada entre 1904 y 1912. Estoy hablando de la novela llamada Jean Christophe y el nombre en español es Juan Cristóbal. El autor es Romain Rolland. Él recibió Premio Nobel de Literatura en 1915 gracias a esta novela llamada Jean Christophe. Bueno, ¿por qué es importante este contexto para el tema de hoy? Te voy a hablar un poco acerca del personaje de Jean Christophe. Él resulta ser un músico alemán. Este héroe personifica, ojo, con mayúsculas, personifica la esperanza de una humanidad reconciliada. En particular, muestra la atmósfera de aquellos años entre Francia y Alemania. Jean Christophe es un héroe romántico y su vida básicamente transcurre en la búsqueda de la sabiduría. Christophe debe pasar por una serie de sucesos, pero principalmente el autor tiene que, para llegar a ese éxito, a esa meta final de la búsqueda que él emprende, surge un predominante cuestionamiento: controlar o no sus pasiones. Porque antes de dominar su vida y alcanzar esa armonía, ese éxito, deberá someter sus pasiones para no arruinarlo. Bueno, precisamente el tema de este episodio es los instintos. Esos instintos, 4 de ellos de los cuales hemos sido dotados a través de la naturaleza, es precisamente de lo que hoy vamos a tratar. Como siempre les digo, de una manera informal, casual, sin tanto tecnicismo, pero sobre todo bajo la lupa de un minucioso escrutinio e investigación de campo. El protagonista de esta novela, Jean Christophe, él menciona acerca de los instintos lo siguiente. Él se hace un cuestionamiento, se replantea lo siguiente: pero ¿cómo podría resistir al implacable instinto de un alma animosa y verídica que quiere llegar hasta el fin y ver las cosas tal como son, aunque en esto haya de hacerlo sufrir? Dentro de este contexto lo describe como una fuerza oculta y desconocida, como un impulso misterioso y confuso que motiva como un resorte a actuar en un sentido, como una respuesta a un estímulo. Y sin ellos no podríamos ser seres completos. Tanto los hombres como las mujeres nos esforzamos por tener seguridad personal. Es entonces que procuramos alimentarnos, proveer el alimento, construir casas para poder sobrevivir. De aquí parte el primer instinto, que es el instinto de la seguridad personal. Si bien el ser humano no se hubiera reproducido, entonces la tierra no estaría probada. Entonces tenemos la necesidad del instinto sexual. Aunque
Desafortunadamente, este instinto ha sido desvirtuado a través de los años y a través del accionar del ser humano, de tal manera que se ha hipersexualizado todas las motivaciones, todo lo que mueve la mente del ser humano a través de los medios de comunicación, de la publicidad, de las redes sociales como principal influencia en esta sociedad. Ha hipersexualizado al niño, al adolescente, al adulto, sin dejarle otro camino. Pasemos al tercer instinto, que es el instinto social. Esa necesidad de los seres humanos de disfrutar de la compañía de sus semejantes, porque en esa misma medida el ser humano puede crear y puede existir y buscar la trascendencia a través de sus creaciones. Por lo tanto, el ser humano busca y sigue ese instinto social. También, por último, tenemos el instinto emocional, ese deseo de amar y de ser amados, de encontrar en su entorno la armonía, el equilibrio afectivo, el equilibrio emocional. Sin duda, estos 4 instintos, sin duda que provienen de una fuerza y una inteligencia mayor y que están ahí para beneficio de nosotros. Pero algo sucede. Algo le da la vuelta a esos instintos. ¿Qué es? Precisamente de eso trata nuestro episodio. Vamos a hablar del descoyunte. ¿Qué es el descoyunte de estos instintos? Es algo muy simple y sencillo. Es la desviación. Es el alejarse del propósito, de la función central de estos instintos. Cuando esos instintos se levantan y comienzan a gobernar nuestra vida, cuando comienzan a descontrolarse y comenzamos a afectar y a vivir para ellos, para servirles, es entonces cuando nos damos cuenta que algo anda mal, que algo no funciona. Es cuando debemos hacer un inventario, hacer un alto y evaluar qué está sucediendo. Es entonces a través de un inventario, respondiendo las preguntas ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y dónde? Esos instintos se han retorcido, cuando esos deseos que eran naturales comienzan a convertirse en una necesidad vital. Queremos afrontar sin pestañear esa infelicidad que nos causan esos instintos desviados. Al descubrir cuáles son nuestra deformación emocional, podemos corregirlas, pero si no estamos dispuestos a hacer un esfuerzo persistente, no nos queda mucho por hacer. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una persona antepone su deseo sexual, que siempre está cediendo a ese deseo, a ese instinto de manera imperiosa, y que deja de lado todo lo demás. Este instinto puede destruir sus posibilidades de tener y satisfacer su instinto de seguridad material. También puede verse afectado su instinto emocional, haberse abandonado por las personas a quienes ha fallado, sobre todo si cae en una infidelidad. Afecta su posición social en la comunidad tras ser señalado como una persona desleal a sus valores, y no solamente una infidelidad de pareja, de matrimonio, sino también fallando a sus hijos, a sus convicciones, a los de una empresa. Otra persona que puede estar obsesionada por la seguridad económica y que lo único que quiere es acumular dinero, pudiendo llegar al extremo de convertirse en una persona insensible, una persona que solo busca su bienestar a través de la seguridad económica, dejando de lado a su familia. Cuando estos instintos se alejan del principal objetivo de cumplir y satisfacer nuestras necesidades primarias, con la única función de proveer, de satisfacer y de sobrevivir, esos instintos se pueden convertir en nuestros propios verdugos. Y este choque de instintos puede producir desde un frío desaire de personalidad con alguien más hasta una revolución, una guerra violenta. Y de esta manera nos ponemos en conflicto no solamente con nosotros mismos, ojo, esto con mayúsculas. ¿Qué conflicto genera?
Los instintos descoyuntados, los instintos desviados, bueno, precisamente un conflicto interior que nada ni nadie satisface, porque nuestra voluntad está sujeta a ese instinto que pueden ser más de uno. Tenemos entonces que darnos cuenta que esos instintos desbocados son la causa fundamental de nuestra forma destructiva, de nuestro comportamiento dañino hacia nosotros mismos y hacia los demás. Tenemos que enfrentar esos sentimientos de culpa ocasionados por nuestras pasiones. Tenemos que comprender que nuestro temperamento es principalmente el factor que nos aleja de encontrar la verdadera razón y el verdadero instinto descoyuntado. Quiero concluir que toda esta reflexión, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué chocamos con los demás? ¿Por qué criticamos conductas que nosotros mismos practicamos? ¿Por qué condenamos a las personas cuando nosotros mismos hemos hecho daño y hemos fallado? ¿Hasta cuándo esos instintos que nos gobiernan nos dejarán en paz? ¿Habrá algo? ¿Podemos hacer algo al respecto? ¿De qué manera? Esto es una enfermedad, pero esta es una enfermedad del alma. Gracias por quedarte hasta este minuto. Te invito al siguiente episodio de El origen de la enfermedad del alma. Hasta luego.